Buenas tardes. Buenas tardes. Sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto, gracias. Sí, Bueno, pues vamos a dar inicio a esta videoconferencia y les pregunto cómo les fue con su tarea de la primera unidad. yo de hecho estoy terminando el diagrama, la verdad, ahorita por ahí ya lo voy a terminar, pero dentro de lo que cabe bien, mucha explicación sobre los motores. Ujú. Sobre la cuestión de los principios fundamentales de la maquinaria pesada, ¿verdad? Sí, así es, Todo lo la verdad, pues mecánico. no, así, sí, así es, así Bueno, pues, a profundidad, pues nunca, yo la verdad nunca lo había visto así muy a profundo, ok. pero ¿Para sí, cuándo es la entrega? bueno, para hoy en la noche, Ok, a las 11:59 me parece. bien. ¿Y tuvieron tiempo de darle una leída a lo que les dije de la siguiente unidad? De lo que seguía, Ujú. bueno, así lo miré muy profundo, no lo miré profundo, la verdad, Pero habla o así mitad. sobre el uso de la maquinaria, para qué sirve cada máquina, para qué se utiliza, ¿verdad? Ah, ok, Eh, sí, sí, sí. sí, ¿verdad? Y les dije que hasta cierta página y después íbamos a ver de ahí en adelante para no redundar tanto en, pues esto sirve para esto sirve para aquello, o sea, ya saben que una retroexcavadora sirve para escarbar, saben que una motoconformadora sirve para nivelar o excavar. Ya saben que un cargador frontal, pues como su nombre lo dice, es para cargar y así, ¿verdad? Un tractor bulldozer es para cortar, principalmente para cortes. Entonces, bueno, les encargo que le den otra leída y si hay dudas, mañana lo checamos. ¿Sale? Les estoy compartiendo una pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, Bien. Aquí este es un video. En este video yo les voy a pedir si tienen su teléfono a la mano con cronómetro o reloj con cronómetro. ¿Sí tienen? sí, Ok. Bueno, vamos a hacer unas mediciones de tiempos porque es muy importante. No nomás es ver cómo funciona y que se vea bonito y que cómo carga, cómo corta, sino también es ver pues otras cosas como lo es el tiempo de ciclo, que lo vamos a usar más adelante. Aquí tenemos una retroexcavadora que está cargando material de un banco de materiales, material inerte, porque no tiene nada de vegetación, que se usa para rellenar terraplenes, para caminos, bordos, etcétera, presas, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el tiempo de ciclo. Si me hacen, voy a poner el video. Si me hacen favor de poner sus relojes en cero, sus cronómetros, ya sea del teléfono o ya sea de su, de su reloj propiamente dicho. sí, Ok, miren, ahí, esa posición, esa posición que están viendo se llama posición de ataque. Entonces ahí, cuando yo diga a la cuenta de tres, van a echar a andar su reloj, ¿sí? Una, dos, tres. Ahí se ve cómo corta, cómo carga, cómo sube el material, cómo gira, cómo vacía. A la cuenta de tres les voy a decir cuando paren el reloj. Una, dos, tres. ¿Cuánto tiempo les dio? 20 segundos exactos. 20 segundos. Eso se llama tiempo de ciclo.
Casi todas las máquinas hacen ciclos repetitivos. Bueno, es decir, esta máquina es en la posición de ataque y ¿qué hace? Corta, carga, luego levanta el cucharón y luego gira a la vez que lo va levantando más y al llegar a la posición del camión vacía la carga y luego regresa a la posición de ataque. Vamos a hacer otra medición. A la cuenta de 3 van a echar a andar sus relojes para ver la uniformidad del tiempo. 1, 2, 3. Los mismos movimientos es excavación, carga, levanta la pluma, la va levantando más, vacía el material y regresa a la posición de ataque. Ahí, ¿cuánto fue? 21 segundos. Yo 21 me dio segundos. eso. Ok, 21 segundos. Eso significa que el operador es muy bueno, porque sus tiempos de ciclo son uniformes. Un segundo más, un segundo menos, no es nada. Y entonces podemos considerar para esta máquina un tiempo de ciclo de 20 segundos. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para calcular el rendimiento. Más adelante vamos a ver el rendimiento, ¿sí? Cómo se calculan los rendimientos, es decir, cuánta producción da por hora la máquina, dependiendo del trabajo que esté realizando. Esta es una llamada draga, ¿sí? La draga, a diferencia de la retroexcavadora, es que esta draga se utiliza para hacer excavaciones profundas y en lodos. Es decir, aquí esta draga no trabaja con una pluma hidráulica como aquí, sino que trabaja con cables, lo que le permite llegar a la profundidad, a grandes profundidades. Aquí estamos limitados por el largo de la pluma, pero aquí, si se fijan ustedes, son cables y hay un cucharón de almeja que toda vez que llega a su destino, o sea, primero abre las quijadas y luego las cierra. Aquí también hay tiempo de ciclo. Esto se utiliza en este caso está haciendo trabajo de desasolve. Esto quizás era un lago antes y con el paso del tiempo se ha acumulado tanto material, tantos sedimentos que ya está tapado. Entonces aquí la máquina se montó en una barcaza y está dragando para volver a hacer funcional ese cuerpo de agua. Vamos a ver el tiempo de ciclo. Aquí los movimientos son un tanto distintos. Ahí van a poner su reloj en cero a la cuenta de 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Ahorita la cuenta de 3 otra vez. Van a... Ay, a ver. Otra vez. Están en cero, ¿verdad? Cuando cuente hasta 3, le van a echar a andar. 1, 2, 3. Ahí está excavando. Están los cables jalando. Cierra las quijadas. Y recoge el lodo. ¿Sí? Es una barcaza. Si se fijan ustedes, está flotando. Para poder ir a la parte central del lago o cuerpo de agua. Este cuerpo de agua puede ser una presa, puede ser pues cualquier cuerpo de agua existente. Aquí está girando y en un depósito contenedor va a vaciar los lodos. Me imagino que el reloj sigue corriendo, ¿verdad? Ahí lo vacía y regresa a la posición de ataque. A la cuenta de 3 van a parar el reloj. 1, 2, 3.
¿Cuánto tiempo les dio? 1 minuto. 1 minuto. Obviamente el tiempo de ciclo es más grande porque se balancea el cucharón por la acción de los cables. Es más difícil mantener el control del cucharón. Este que estamos viendo aquí es un bulldozer de llantas. En los bulldozers está más difícil medir lo que es el tiempo de ciclo porque es una operación de avance, retroceso, hinca de la cuchilla y luego va cortando hacia adelante y luego de regreso hasta la posición original, pero a veces no regresa hasta exactamente la posición original, más sin embargo hay que estimar ese tiempo de ciclo. Las mototrailas, nada más así rápidamente, cuando lean ahí se van a dar cuenta que es una máquina 5 en 1. ¿Por qué? Porque excava, se carga, transporta el material, lo descarga y lo desparrama en capas uniforme en el lugar de tiro. Una motoscrepa o una mototraila es viable hasta un máximo de 2 kilómetros de distancia. Bien, aquí tenemos un video, ese no se lo voy a pasar porque no vamos a medir el tiempo de ciclo, no aparece el ciclo, es decir, no aparece cuando va no aparece cuando va excavando y luego transporta el material, no aparece. Toda esta maquinaria, zanjadoras también, pues son para abrir, para cortar. Una tuneladora son máquinas inmensas, máquinas muy grandes que se tienen que ensamblar en el lugar donde va a ser la excavación para túneles, ¿sí? Son máquinas muy grandes, muy grandes. Vean aquí el tamaño tan inmenso y se tienen que transportar en partes. Hay de diferentes tipos, pero tampoco podemos ver el tiempo de ciclo. Por ejemplo, una tuneladora tiene cuartos de control. Es decir, la gente ahí en las tuneladoras, ¿sí? Como es una estructura muy grande y va excavando a grandes profundidades y grandes distancias, no sería viable para la gente salir todos los días a sus casas a dormir y luego regresar. ¿Qué tal si ya lleva, por ejemplo, 150 kilómetros de excavación? Imagínense recorrer 150 kilómetros de ida y los 150 kilómetros de regreso. Entonces estas máquinas en su interior tienen dormitorios, comedores, baños y tienen cuartos de control como estos, ¿sí? Donde se ve electrónicamente todo el funcionamiento y no es solamente un operador, son varios operadores. También tienen gente que hace reparaciones, es decir, personas que si se atoran uno de los dientes de estos que son de diamante, obviamente son diamantes artificiales, tienen que salir y tienen que salir con trajes presurizados. Es decir, así como cuando se sumerge uno en el agua, los buzos sufren lo que se llama una compresión y al subir sufren una descompresión. Entonces aquí también, como está a gran profundidad, no pueden salir así nada más, porque entonces eh, aquí hay una descompresión y explotaría la gente. O sea, necesitan, tienen en su interior cámaras hiperbáricas para que se acostumbren y luego salen con trajes a hacer reparaciones. Ese es un cargador frontal de lo más usado, que es para cargar material. Como su nombre lo dice, el material debe estar ya excavado por quién, o ya sea por una retroexcavadora o ya sea por lo que es un tractor bulldozer, ¿sí? Vamos a ver aquí también, aquí sí podemos ver el tiempo de ciclo. Vamos a pasar este video y aquí, bueno, ahí no vamos a medir. Pongan en cero su reloj, por favor. Ahí está esperando a que el camión se alinee. Pero estos tiempos no deberían de existir, es un tiempo muerto. Tiempo muerto en una maquinaria
prácticamente mortal, porque mortal para las finanzas, ¿sí? Para el dinero, para la economía, porque cada hora de la máquina cuesta, trabaje o no trabaje. Ahorita vamos a ver, ahí está en la posición de ataque. Este material que está aquí está suelto y está excavado. Estas máquinas, aunque se ven robustas, su transmisión no está diseñada para excavar, para empujar como un bulldozer. Entonces, si vamos a empujar y a cortar, corremos el riesgo de dañar la transmisión. Mucha gente lo hace, muchas constructoras lo hacen, pero ¿qué? La máquina sufre un desgaste prematuro. Bien, a la cuenta de 3 vamos a echar a andar nuestros relojes para ver el tiempo de ciclo. Esta es la posición de ataque. 1, 2, 3. Avance, carga, retroceso, y luego da vuelta, sube el cucharón, luego descarga, y a la cuenta de 3 vamos a parar el reloj, baja el cucharón y 2, 3. Ahí. ¿Cuánto tiempo fue? 32 segundos. 32. Ok, esa es una nueva posición de ataque. Vamos a medir otra vez. Ponemos en 0 otra vez. Y 1, 2, 3. Ahí vuelve a atacar. Proceso. Giro. Levanta el cucharón. Giro, descarga. Y a la cuenta de 3 vamos otra vez a parar nuestro cronómetro. Baja el cucharón. Se encamina a otra posición de ataque. 1, 2, 3. ¿Cuánto fue? 35 segundos. Casi 35. 36. Casi 36. Pero si se fijan, estuvo, o sea, no atacó aquí, atacó acá. Entonces, ese desplazamiento extra pues costó algunos segundos más. Bueno, es buen operador porque sus tiempos de ciclo son uniformes, más o menos. Los camiones pues son para cargar, ese son dumper que se ven en obras muy grandes o en minería solamente. Y bueno, los camioncitos de volteo que ustedes ya conocen, pues como estos que se ven ahí en las calles, a veces las pipas que son para regar. Es decir, nos vamos a concentrar en lo que es la maquinaria más usual para construir un camino. Lo que más usualmente construimos son caminos, bordos, eh, bordos para presas, bordos para canales de riego, etcétera. Las pipas sirven para regar el material para que se pueda compactar. Y esta es una motoconformadora que ya conocen, que sirve en este caso, bueno, puede servir para hacer cortes, pero cortes ligeros. Su transmisión tampoco está diseñada para empujar demasiado fuerte. Aparte es de llantas. Una máquina de llantas no va a tener la tracción que tiene una máquina de orugas. Y básicamente en la construcción de un camino se utiliza para nivelar. Es una máquina de muy alta precisión que tiene partes movibles, muchísimas partes movibles, y los operadores de estas máquinas deben estar muy bien capacitados para que puedan dar el rendimiento esperado. La maquinaria de compactación, pues aquí nos habla de los tipos de material, lo van a ver, la granulometría debe ser diversa, no del mismo tamaño todo, porque entonces no habría espacios entre las partículas y no se podría compactar adecuadamente. El contenido de agua también es muy importante porque no debe estar ni muy seco ni muy húmedo,
Muy seco pierde resistencia, no alcanza su resistencia máxima, y muy húmedo también va perdiendo resistencia. Aquí están las humedades óptimas en volumen, en peso, perdón, para diferentes tipos de material. En obra, pues es difícil ajustarse exactamente a esas proporciones, pero se hace el intento y se pide un cierto grado de compactación que, por ejemplo, para material inerte se llama prueba Proctor. Es un rodillo de tipo liso, de tambor liso, que no vibra, solamente rueda. Este es un compactador que tiene llantas rígidas y este sirve principalmente para compactar carpetas asfálticas. ¿Sí? Aquí tenemos unos como, eh, digamos, como cuchillas que, por ejemplo, se fijan el asfalto, se pega, entonces aquí lo va despegando. Los pata de cabra sirven para compactar suelos de material inerte con el que se forman los bordos, ¿sí? Y los de impacto, esta es una máquina ligera, pero es un ejemplo de un compactador de impacto. Compactador de impacto tiene llantas en su parte trasera y un rodillo que puede vibrar o desconectar el modo de vibración. Bueno, también hay tiempos de ciclo, nada más que en los videos que tengo yo aquí no aparecen no se aprecian los tiempos de ciclo, pero todas estas máquinas tienen tiempos de ciclo para poder determinar su rendimiento, que es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, en términos generales, esos serían los usos de la maquinaria pesada. El tractor bulldozer, hay de llantas y hay de orugas. De orugas es el mejor, porque de orugas requiere, o sea, las orugas permiten más agarre, mucho más agarre en terrenos blandos. Y por lo regular en la obra, pues nos vamos a encontrar por lo regular terrenos blandos. Y si llueve sobre todo, o si está húmedo, pues un tractor de llantas se va a patinar y un tractor de orugas tiene mucho más versatilidad porque todo el ancho de la oruga es lo que se aprovecha para como área de contacto, superficie de contacto. Bien, vamos a empezar a ver este tema que es tracción disponible. Tracción disponible es la tracción que una máquina puede transmitir al terreno. Es decir, el motor, y como ya vieron en la primera unidad, el motor va unido a lo que es el convertidor de par y luego el convertidor de par va unido a lo que es la transmisión y luego va unido después a lo que es el eje y de ahí pues transmite la fuerza del motor hacia las ruedas. Esta tracción disponible es la totalidad que se puede transmitir a la transmisión, es decir, a las ruedas o a las orugas. Pero aquí, bueno, por ejemplo, la tracción disponible en una máquina de neumáticos sería va a estar definida por el diámetro total del neumático. Y en una de orugas estaría definida por el diámetro de la rueda motriz. Esta es la rueda motriz. Estas son solamente ruedas cabillas. Una rueda que solamente gira se llama rueda cabilla. Y en una máquina de llantas o en un automóvil, la rueda que solamente gira se llama rueda portante. ¿Sí? Los automóviles tienen tracción delantera, por lo tanto la rueda portante es la trasera. Las ruedas portantes son las traseras. Entonces es la fuerza que el motor puede transmitir al suelo. Pero aquí la pregunta es,
toda esa fuerza que es capaz de transmitir al suelo se puede aprovechar. ¿Qué piensan ustedes? El motor tiene una potencia, una fuerza. Al pasar por el convertidor de par a la caja de cambios hay una pérdida y aquí hay otra pérdida. Pero más sin embargo, aquí llega una tracción disponible que está aquí. Yo les pregunto, ¿es posible aprovechar toda esa tracción disponible? ¿O qué piensan ustedes? No hay problema, o sea, lo que opinen. No, yo pienso que no. A ver, ¿por qué piensa que no, Blas? Pues yo siento que depende del terreno, ¿no? Si está más estable o menos estable, pues eso ya varía mucho, pues vaya, qué potencia nos pueda dar en general, pues el motor y la caja de cambio. Sí, efectivamente, si el suelo está resbaloso, puede ser muy potente y puede tener mucha tracción, pero vas a patinar. Es como nosotros cuando caminamos sobre un piso resbaladizo, ¿a poco caminamos con toda la fuerza que imprime nuestras piernas? Pues si caminamos con toda la fuerza que imprime nuestras piernas, nos vamos a patinar y a caer. Entonces tenemos que caminar despacito, ¿sí? No aplicando tanta fuerza a los pies. Pues aquí pasa lo mismo. La tracción disponible es todo lo que el motor puede mandar. Obviamente de aquí a aquí hay pérdidas. ¿Por qué? Porque aquí hay, en el convertidor de par, hay pérdidas por fricción. En la caja de velocidad hay pérdidas por fricción. En la transmisión hay pérdidas por fricción. Y al llegar aquí al eje todavía hay más pérdidas por fricción. Se estima que entre un 75, que solamente del 100% que produce el motor, solamente llega aquí de un 75 al 85%. Se estima. Es decir, la pérdida oscila entre un 15 y un 25%. ¿Sí? Pero independientemente de eso, de lo que transmite aquí, pues no se puede aprovechar todo. La tracción disponible se puede calcular con esta fórmula, donde 367 es bueno, aquí dice que es el 70%, ahorita se había puesto el 75, aquí 70% y 85%. Entonces, la tracción disponible se calcula en kilogramos, kilogramo fuerza, y es igual a 367, que es una constante, multiplicado por la potencia del motor, pero en kilowatts. ¿Sí? En la primera unidad viene una fórmula de conversión de HP, caballos de fuerza, a kilowatts. Si no, pues en internet hay conversores. Si ustedes le ponen HP a kilowatts y les escriben ahí los HP y se los transforma a kilowatts. El rendimiento de la transmisión, ustedes lo van a poner entre este rango. Yo recomendaría, bueno, recomiendo para la tarea que van a hacer el promedio. Para todos los problemitas, está muy sencillo los problemas, ¿sí? Muy sencillos. Y la velocidad en kilómetros por hora es a la velocidad que se está desplazando la máquina. Entonces, con esta fórmula tenemos la tracción disponible. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? No, de mi parte no. Perfecto. La tracción utilizable, ahora vamos a hablar de tracción utilizable. Pues es lo que ustedes me dijeron ahorita, es lo que realmente puedo utilizar. Sí, efectivamente, una máquina podrá tener mucha tracción, pero no se puede ejercer toda
¿Por qué? Bueno, número uno, porque el terreno está resbaloso. Y otra, también puede ser que la máquina no tenga no tenga el suficiente peso. Si la máquina tiene mucha tracción disponible, pero está muy livianita, ¿qué pasa? Pues obviamente al tratar de empujar, al tratar de desplazarse, pues se va a patinar. Al tratar de mover una roca, estamos hablando de un tractor. Prácticamente esto que estamos viendo se utiliza en maquinaria de empuje, ¿sí? Maquinaria de corte y principalmente se utiliza en tractores. ¿Para qué queremos esto? Bueno, es que esto lo necesitamos para saber en función de el material que vayamos a cortar, poder elegir el bulldozer de las características más correctas para poder llevar a cabo el trabajo. Es decir, no vamos a agarrar un bulldozer grandísimo para hacer cortes en tierra, pues no sería viable, o sea, sería muy caro. Tampoco vamos a usar un bulldozer muy ligero para hacer cortes en materiales duros. ¿Por qué? Porque se va a patinar. Nada más a, a- pues nada más a darse topes contra el material. Entonces, estas formulitas nos permiten a nosotros, en base a los HP de la máquina, en base a lo que es eh, el tipo de material, dependiendo su dureza, si es blando o medio o muy duro. Obviamente, si es roca, pues no se va a poder cortar con una máquina, ¿sí? Mm, para cortar roca, para excavar roca, solamente con explosivos. Y ahí en sus apuntes ustedes tienen lo que son los explosivos y qué tipos de explosivos hay y pues la densidad por peso, cómo se miden, etcétera. Bueno, toda la tracción utilizable está en función del peso, ¿sí? Y dice que depende del porcentaje que gravita en las ruedas motrices. Bueno, actualmente casi el 100% de de la maquinaria pesada tiene tracción total. Si son de llantas, tiene tracción en las cuatro ruedas, pero hay algunas que no. ¿Y cuáles no? Por ejemplo, hablando específicamente, una retroexcavadora cargadora que se conoce como mano de chango, pues no tiene tracción en sus cuatro ruedas, tiene tracción solamente en las ruedas traseras. Una motoconformadora solamente tiene tracción en tándem en su parte trasera, pero en las llantas delanteras, en las llantas traseras sí. En las llantas traseras sí tiene tracción, en las llantas delanteras no tiene tracción. Entonces son de las pocas máquinas que no tienen tracción. En ese caso, tanto la retroexcavadora cargadora como lo que es una motoconformadora, pues en algún momento van a estar trabajando, por ejemplo, la retroexcavadora cargadora, que es la mano de chango, pues esa estaría cargando material. Y esa, pues a veces el material, aunque esté flojo, pero pues aún así, si el suelo está inestable, pues va a haber va a haber deslizamiento, que llamamos comúnmente patinar. Pero solamente va a haber deslizamiento en las ruedas traseras, en las ruedas delanteras no, porque son portantes sí, son portantes. Y también una motoconformadora a veces se utiliza para hacer cortes, nivelaciones de caminos cuando están ya muy dañados, pero pues el material no es tan duro, pero aún así
pues a veces está tan compacto por el paso de los vehículos que pues se pone duro, ¿sí? Y ahí también las ruedas traseras son las que patinarían. Entonces la tracción utilizable depende de dos factores: el porcentaje de peso que gravita sobre las ruedas motrices, ¿sí? Esto, si hablamos de una máquina de tracción total, como un cargador frontal, como un bulldozer, pues este no aplica, porque tiene tracción total, cuatro ruedas, o si es orugas, pues es toda la oruga la que tiene tracción. Pero si hablamos de una retroexcavador cargador, o si hablamos de una motoconformadora, esto sí aplica. Y depende también de lo que ya habíamos dicho: área, textura y rugosidad de la superficie de contacto. Si es una superficie muy resbaladiza, pues la tracción utilizable se va a ver mermada. Entonces, ya vimos la fórmula para calcular la tracción disponible. Ahora la tracción utilizable es, suponiendo que esta máquina solamente tenga tracción aquí y aquí no tenga tracción, como sería el caso de un cargador retroexcavador o una motoconformadora. Aquí está el motor, aquí está la transmisión, aquí está el eje. El peso que gravita aquí, pues no sería el peso total de la máquina, porque estas ruedas también están soportando la máquina. Entonces, cuando no hay tracción total, solamente se considera el peso que gravita sobre las ruedas motrices, las que tienen la tracción. Y esa tracción utilizable va a ser igual a el peso que gravita en las ruedas motrices por un factor de tracción. Así de sencillo, ¿sí? Si la máquina es de tracción total, entonces sería el peso total de la máquina. Cualquier otra máquina, bulldozer, cargador frontal, mmm, bueno, también las mototrailas no tienen tracción en las cuatro ruedas, ¿eh? La mototraila tiene tracción solamente en las ruedas, en lo que es el, vamos, el tractor, ¿sí? En las ruedas traseras no tiene tracción. Pero en lo que es un bulldozer, en lo que es un cargador frontal, pues tiene tracción en todo. Un dumper también tiene tracción total. Dumper, que son los grandes camiones. Un camión normal de volteo solamente tiene tracción en sus ruedas traseras. Entonces ahí sí habría que ver qué porcentaje del peso gravita. Ese factor de tracción depende del tipo de material. Y con esta tabla se puede calcular, dependiendo del tipo de material en el que esté rodando, ya sea de neumáticos o de cadenas. Y solamente lo que hay que hacer es aplicar el peso, ¿sí?, que nosotros, que esté gravitando sobre la rueda motriz. Si la máquina es de tracción solamente trasera, entonces se considera que este peso es el 75%, ¿sí?, del peso total de la máquina. Si la máquina pesa 50 toneladas, entonces hay que multiplicar 50 toneladas por 0.75, nos daría esto. Y este factor de tracción lo obtendríamos de la tabla, dependiendo de si es neumáticos. Bueno, de cadenas tienen tracción total, ahí no hay problema, pero dependiendo del tipo de material. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien. Todo bien.
Gracias por participar. Entonces, aquí no se crea, no es el 75%, es 2/3 de W. Y es un tercio, que viene siendo 2/3, 66.66%. Y estamos hablando de esta máquina en específico. Así también se aplicaría el 66.66% para una motoconformadora o una mototraila. Y un tercio sobre las ruedas portantes, que sería el 33.33% del peso. ¿Cómo conocemos el peso? En los manuales. Y vamos a ver un manual específicamente, que es el manual Caterpillar. Ahí vienen los pesos de las máquinas. Esto nos va a servir para, en el caso de máquinas que sean cargadoras o cortadoras que trabajen a través de empuje, poder elegir la mejor máquina que se adapte al tipo de terreno que vamos a cargar y aparte a el terreno donde vamos a trabajar. Bueno, ya dijimos, dice, hay tendencia a elegir siempre que sea posible maquinaria de tracción total. Dumpers articulados, ¿sí? Que son la maquinaria de transporte, pues, tienen tracción total, pero los camiones de volteo, que también son de transporte, solamente tienen tracción en las ruedas traseras. Entonces ahí se aplicaría el 66% del peso gravitando por el factor de tracción. ¿Por qué en un camión de volteo sería importante? Porque el camión de volteo pues tiene que a veces ir en pendientes y a veces están resbalosas. Entonces se requiere que el camión tenga el suficiente peso. Bueno, finalmente, si la tracción utilizable, si la tracción utilizable es mayor que la tracción disponible, entonces hay adherencia. Si es al revés, si la tracción utilizable es menor que la tracción disponible, entonces hay patinamiento, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la tarea muy sencilla que van a tener, donde yo les doy todos los datos. ¿Qué se deduce de esto? Pues que de nada sirve, absolutamente de nada sirve, que una máquina tenga un grupo de propulsión muy potente si no se puede utilizar todo, ¿sí? Es decir, pues sí, tiene mucha tracción, pero pues no lo puedo utilizar todo, porque o a la máquina le falta peso, o el terreno es muy inestable, entonces solamente se aprovecha una fracción de esa tracción disponible. Y esto, pues, como ya lo comentamos ahorita, nos sirve para elegir maquinarias con equilibrio entre el grupo motopropulsor y el peso de la misma. Esas sencillas fórmulas que vimos nos van a servir pues para elegir las mejores máquinas, porque como profesionistas de la construcción, con una maestría y todo, pues tenemos que saber elegir la maquinaria adecuada. Todo esto es para trabajar movimiento de tierras. Ahora, así tal cual los aviones, los automóviles, etcétera, tienen las bicicletas, motocicletas, etcétera, pues están sujetos a una resistencia a rodar, ¿sí? Una resistencia que es el factor de resistencia a la rodadura. En las máquinas de llantas, ustedes se pueden dar cuenta cuando, no sé si han andado en bicicleta, pero cuando tienen las llantas bajas, pues las llantas desinfladas o no infladas al 100%, pues se nos hace muy pesado, ¿sí? Y nos cansamos más.
Entonces igual un vehículo, un carro, cuando tiene las llantas no infladas a su totalidad, a su capacidad, pues va a gastar más combustible, el motor va a trabajar más. Entonces hay un factor de resistencia a la rodadura que está dado en kilogramos por tonelada. ¿Cuántos kilogramos por cada tonelada de peso que tengamos de la máquina? Ese factor de resistencia a la rodadura se multiplica por el peso de la máquina en toneladas. Esta T significa toneladas. Y vamos a obtener la resistencia a la rodadura en kilogramos. ¿Sí? Esto es importante también para elegir el equipo adecuado, según el terreno donde vayamos a trabajar. Si vamos a trabajar sobre arenas, la arena, pues ofrece una gran resistencia a la rodadura, sobre todo para las máquinas de llantas. ¿Por qué? Porque las máquinas de llantas se van a hundir sobre la arena. No sé si ustedes han hecho el intento alguna vez de andar en bicicleta en la playa, pero es casi imposible andar en bicicleta en la playa. ¿Por qué? Porque las llantas penetran la, la arena. Se hace muy pesado, casi imposible de pedalear. Y pues un vehículo de motor en la arena de una playa, pues las llantas se van a hundir. Si es de llantas, si es de orugas, no. Va a tener muchísimo más capacidad de poder andar. ¿Por qué? Porque toda la oruga es superficie de contacto. Y aquí la superficie de contacto en una máquina de llantas solamente es esta de aquí, nada más. Lo que en ese instante está en contacto. Pero una máquina de orugas, si la oruga está así, por ejemplo, aquí está la rueda de tracción y las ruedas cabillas, la tracción está en todo esto. Por eso los tanques de guerra, por eso la maquinaria para trabajar en terrenos resbalosos son de orugas, ¿sí? Ese factor de resistencia a la rodadura se obtiene de esta tablita para llantas y para cadenas. Obviamente en cadenas, que son cadenas es orugas, pues va a tener también resistencia a la rodadura, pero va a ser menor. Bueno, aquí dependiendo del material, si el hormigón está liso, hormigón es concreto. Si está liso, completamente liso, pues obviamente las orugas se van a patinar, ahí sí las llantas ganan. Pero ya en asfalto también, en asfalto que esté liso, también van a patinar. En camino muy firme, pues lleva la ventaja a la de llantas. Pero de aquí en adelante, todo esto lleva ventaja orugas. Caminos blandos, aquí con penetraciones de 10 a 15 centímetros, arena o grava suelta y caminos blandos, fangosos, irregulares. Aquí está la resistencia a la rodadura que va a tener una máquina de llantas a alta presión, es decir, las llantas infladas a alta presión, a su presión normal, y desinfladas. No sé si han visto en algunas películas que cuando se atasca un vehículo en el lodo, un vehículo de llantas, le sacan aire a las llantas. Eso lo hacen para poder aumentar, si lo vemos así de frente, esta es la llanta, y para aumentar al sacarle ay, caray. Al sacarle aire a las llantas, una llanta bien inflada, pues va a estar así. Esa es su superficie de contacto. Pero una llanta desinflada en un camino, ojo, en un camino blando,
Una llanta desinflada va a tener mayor tracción porque al desinflarse se deforma y aumenta la superficie de contacto. Entonces le sacan aire a las llantas y es muy probable que sí salga del lodazal. ¿Sí? Bueno, esto que está aquí no lo vamos... son fórmulas que no vamos a aplicar. ¿Qué otra resistencia nos interesa? Ya vimos la resistencia a la rodadura. Ahora la resistencia a la pendiente. ¿Es posible que nuestra máquina esté trabajando en pendiente? Claro que sí. En pendiente positiva. Una pendiente que va hacia arriba. ¿Sí? Es una pendiente positiva. Y una pendiente que va hacia abajo es una pendiente negativa. Positivo y negativo. Una pendiente hacia abajo pues nos ayuda. ¡Qué maravilla! Pero cuando vamos hacia arriba pues hace que el motor tenga que trabajar más y hay una resistencia. Bueno, una máquina de orugas tendrá más posibilidad de trabajar en pendientes muy inclinadas. Una máquina de llantas no puede trabajar en pendientes demasiado inclinadas. ¿Y cómo se calcula la resistencia a la pendiente? El peso de la máquina por el seno de este ángulo. El ángulo de inclinación. Y como lo vamos a calcular en kilogramos y el peso en los manuales siempre viene en toneladas, entonces se multiplica 1000 por el peso en toneladas para transformar esto a kilogramos por el seno del ángulo en que estemos trabajando. Entonces son dos resistencias, porque pudiéramos hablar de resistencia al viento, pero las máquinas no vamos a correr, no vamos a jugar carreras, no vamos a jugar arrancón, o sea, vamos, como en un vehículo, en un carro sí importa la resistencia al viento, entre más aerodinámico, menos resistencia al viento, pero ¿por qué? Porque vamos a desarrollar grandes velocidades, pero en la maquinaria de construcción no. Un camión de volteo desarrollará en obra, en camino de obra, caminos malos, cuando mucho 45 o 50 kilómetros por hora. La resistencia al viento no, sinceramente no. No nos interesa, y mucho menos para un tractor. Un tractor desarrolla de 4, 5, 6, 8 kilómetros por hora. Un tractor bulldozer. Y en las otras máquinas no interesa para nada. Por ejemplo, en un cargador frontal que solamente se desplaza en, como ya vimos en el video, que tiene pequeños desplazamientos, ahí no le afecta para nada. ¿Sí? De hecho, tampoco la pendiente le afecta a un cargador frontal. ¿Por qué? Porque los desplazamientos son muy pequeños. Afecta la pendiente afecta. ¿A qué afecta? Afecta a un bulldozer, afecta a un compactador, porque el compactador puede ir compactando contra pendiente, afecta a una motoconformadora, afecta a un camión de volteo y afecta a las pipas de agua. Estas serían las máquinas que se verían afectadas. Y también afecta a las mototrailas. Serían las máquinas que se ven afectadas por pendiente. No hay más máquinas. Las demás máquinas no nos interesan por pendiente. Porque los desplazamientos son muy lentos, son muy cortos. ¿Saben? No hay ningún problema. Entonces la resistencia total que vamos a tener en lo que es la máquina va a ser la resistencia a la rodadura más la resistencia a la pendiente. ¿Sí? Y esto, pues en los problemitas que ahorita les voy a mostrar, pues viene que calcular la resistencia a la rodadura
resistencia a la pendiente y la resistencia total. Y también va a haber ejercicios de tracción disponible y tracción utilizable. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, de momento no. Bueno, todo esto es tendiente a qué? A elegir el equipo adecuado. ¿Sí? ¿Cuál es el equipo adecuado que necesito para las condiciones de trabajo en las cuales voy a estar? Desmonte. Ahora vamos a pasar ya al movimiento de tierras. Desmonte. Estamos hablando de obras grandes. Y como algunos de ustedes sabrán, el desmonte significa quitar todo lo que es vegetación grande. Árboles, arbustos, nopaleras, etcétera. Inclusive hasta construcciones remanentes, ahí construcciones que ya son ruinas, piedras, muros o hasta edificios y cimientos. Todo eso hay que quitarlo, porque si por ahí va a pasar el trazo del camino, no se puede quedar ahí. ¿Cuál es el equipo por elección o de preferencia que se utiliza para este trabajo? El bulldozer. ¿Sí? El bulldozer es la máquina de avanzada. Es de las primeras máquinas que llega a una obra, porque el bulldozer es capaz de abrir caminos. Y cuando nosotros estamos en una obra de movimiento de tierras grande, como un camino, carreteras, canales, bordos, pues cuando llegamos tenemos que abrir caminos porque no va a haber caminos. Y esos caminos los abre el bulldozer para que pasen las otras máquinas, para que pasen los camiones, para que pasen los cargadores, para que pasen las demás máquinas. Entonces el bulldozer es una máquina, es la máquina más adecuada, ¿sí? Pues hay cierta dificultad en superficies desiguales, es decir, cuando el terreno no es muy parejo, que haya mm, agujeros grandes, pues por esa parte la cuchilla no va a llegar. Pero, bueno, no se presentan esos casos muy frecuentemente. De cualquier forma, cuando nosotros trabajamos en materiales demasiado enmarañados, una vegetación muy abundante, pues va a tender esa vegetación a enredarse en la cuchilla. Bueno, pues por lo regular se utiliza o en estos bulldozers, en esas máquinas, traemos un ayudante. Ese ayudante trae un machete, hacha, con la cual cuando se amontonan esos materiales, pues se cortan con el hacha que se enredan en la cuchilla para que no merme la productividad del bulldozer. Este es un trabajo de desmonte. Es un trabajo de desmonte. Podemos ver aquí cómo está quitando el material, quitando la vegetación grande, árboles, arbustos. Bueno, se oye feo, pero pues en obra civil no podemos dejar este tipo de vegetación, puesto que no sería viable, pues, construir un camino sobre, ni siquiera sobre pasto. Este video que vamos a ver es un desmonte por cadeneo. Aquí está un bulldozer y por acá no se ve, pero ahorita va a aparecer, viene otro bulldozer. Ambos están unidos por una cadena muy gruesa. Se llama desmonte por cadeneo. Se amarran los dos bulldozers, bueno, se unen los dos bulldozers con la cadena y los dos bulldozers van avanzando y esa cadena actúa como si fuera una hoja de afeitar, ¿sí? Como una navaja de afeitar. Entonces va cortando esta vegetación y con eso se optimiza
el tiempo que tardaría cada bulldozer por separado en tumbar toda esta vegetación abundante. Vamos a ver. Cadena especial, muy gruesa. ¿Qué gato el monte? Esta es la cadena. Toda la vegetación, todos los árboles, pues todo lo grande, ¿sí? Hasta aquí termina el video, pero obviamente continúan hasta arrancar todo. Este bulldozer es más pequeño y si se fijan ustedes aquí se puede ver la situación de la tracción disponible y utilizable. Bueno, creo que viene otro. Ahí tumbó un árbol. No hay mucha vegetación, no está tan tupido, entonces con un solo bulldozer se puede hacer el trabajo. ¿Será posible, será que este cabrón del laboratorio Bueno, aquí fácilmente lo está empujando sin patinarse. Es decir, el bulldozer tiene el peso adecuado para empujar. Pero si el bulldozer no tuviera el peso adecuado para empujar, pues se patinaría. Aún así, el terreno esté firme. ¿Sí? Bien, el despalme. También algunos de ustedes han escuchado hablar de despalme, pero vamos a repasar. El despalme es quitar la capa vegetal. Toda vez que hemos desmontado, que hemos quitado lo grande, que hemos quitado los árboles, las nopaleras, los arbustos, huizaches, etcétera, pues abajo queda una capa vegetal todavía, donde hay pasto y pequeñas plantas. Esa capa vegetal la tenemos que quitar. No podemos desplantar un terraplén sobre la capa vegetal, porque si desplantamos un terraplén sobre la capa vegetal, tarde o temprano va a crecer pasto y las plantas se abren camino. Entonces, imagínense una carretera, ir por una carretera donde de repente en una grieta del pavimento salgan pasto. Sí se ve en algunas carreteras en muy mal estado aquí en México. Me ha tocado ver en muy mal estado que en las grietas hay pasto en el asfalto. ¿Por qué? Porque no hicieron un correcto trabajo de despalme o no lo hicieron. Entonces el pasto se va a abrir camino, la vida se abre camino. Entonces hay que quitar toda la capa vegetal o materiales que sean blandos. Por ejemplo, si hay arena, si hay gravas, no podemos desplantar sobre arena o grava, porque esa arena o grava son inestables. Como ustedes saben, la arena y la grava no se pueden compactar, ¿sí? No tienen un factor cementante. Arcillas de tipo expansivo tampoco, porque una arcilla expansiva va a hacer que o sea, se va a inflar cuando le caiga agua y cuando se seque se va a contraer, entonces eso va a dañar la estructura del terraplén. Bueno, todos estos depósitos sedimentarios hay que quitarlos
y obviamente pues la capa vegetal, toda la tierra. Ese espesor de espalme lo va a determinar mecánica de suelos. Mecánica de suelos hacen sondeos y se va a ver el espesor de la capa vegetal y a ese espesor hay que meter ¿a quién? Al tractor bulldozer. No encontré un video exactamente de lo que es el despalme, pero aquí podemos ver un bulldozer que está quitando pues, la capa vegetal. Aquí está el pasto, pequeña vegetación y lo está arrancando. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Bueno, la formación de terraplén. La formación de terraplén es hacer la estructura donde va a ir soportado el camino o la carretera, el canal o el que va a servir como bordo para una presa o para un bordo de agua, etcétera. Hablando de carreteras, pues esta estructura, el terraplén, va a ir soportando lo que es la estructura de la carretera. O sea, básicamente la estructura es el terraplén. Y lo que va arriba, la subbase, la base y la carpeta asfáltica, pues son terminaciones que no constituyen en sí una estructura. Una carpeta asfáltica, como nosotros a veces pensamos, no es una estructura de soporte. La carpeta asfáltica proporciona una superficie de rodamiento suave, firme, ¿sí? Lisa, para que los vehículos se puedan desplazar a gran velocidad y aparte proporciona la carpeta una impermeabilización para que cuando llueva el agua no pase hacia el material que se encuentra abajo. Si esa carpeta no es lo suficientemente impermeable, el agua va a pasar hacia abajo y entonces van a aparecer los baches, los hoyos los hoyos, que hacen muchas veces y lo podemos ver en las ciudades. Se abre un bache y llegan y le avientan un montón de asfalto, lo compactan y ya lo arreglaron. No, no porque el asfalto no tiene funciones estructurales. Luego vemos que sí dura un rato, pero después ya está otra vez ahí, porque el asfalto no tiene propiedades estructurales. Cuando se hace un bache hay que ir hacia abajo, quitar el material de soporte, reemplazarlo, compactar y luego ya parchar con asfalto que ahora sí proporcione una impermeabilización. ¿Sí? Entonces el terraplén, ¿de qué se forma? El terraplén se forma de este material. Este material es material inerte. Material amarillento que lo encontramos en bancos específicos de material. No todos los lugares tienen material de este abajo, sino hay bancos ya localizados que obviamente estos bancos de material o este terreno tiene un dueño. El dueño de este banco, el dueño de este terreno, pues cuando el banco se termine va a quedar ahí pues eh, una gran excavación ahí, un inmenso agujero. Ya no lo va a poder utilizar para nada. Por tanto, el dueño de este terreno, ok, está bien, vamos a explotar el banco, pero me vas a pagar por cada camión que saques a tanto el metro cúbico. A veces son dueños particulares o a veces son ejidos. Cuando son ejidos, pues se le paga al ejido y cuando son dueños particulares, pues se le paga al dueño por cada metro cúbico que saque uno de material. ¿Sí? Entonces, eh, este material tiene propiedades cementantes, es decir, con la acción del agua, las partículas se unen y forman
algo muy compacto a la hora de meter el compactador. Y número 2, no permite el crecimiento de vegetación. ¿Sí? Es inerte, es estéril. Eso es lo que necesitamos, que no permita el crecimiento de vegetación. A veces con el mismo material que cortamos en un trazo de un camino, en un camino va a haber cortes y terraplenes. A veces hay solamente cortes o a veces solamente hay terraplenes, pero si hay de los dos, a veces el material de corte sucede que es bueno para, cumple las características de material inerte y lo podemos usar sin necesidad de acudir al banco de material y pagar por ese material, solamente vamos a pagar la extracción. Pero si el material no es apto, por ejemplo, lo que sería un suelo limo, limo arcilloso. Un limo arcilloso no se puede compactar. Entonces, tiene que irse a un depósito de desperdicio. Ese depósito de desperdicio, pues, no lo fija quien nos contrata. Casi todas las obras, que son carreteras, caminos, bordos, para presas, pues el patrón es el gobierno, ¿sí? Gobierno federal casi siempre. Entonces el patrón nos va a decir, mira, aquí puedes tirar. Aquí está inclusive él nos señala los bancos de material que podemos usar. Cuando se empieza a formar el terraplén, pues la primera capa, esta primera capa de mero abajo, se puede hacer un extendido inicial, no precisamente con una motoconformadora, sino se puede utilizar un bulldozer de llantas. Este es el ancho total del terraplén. Un terraplén es una estructura que tiene esta forma. Esta es la base, esta es la corona y esta es la altura. Esta inclinación va a ir determinada por el ángulo de reposo del material. Ustedes seguramente han visto que cuando vacían arena o grava, aquí está el suelo, descarga el camión y se forma un montón de arena o de grava. Sin necesidad de nada, automáticamente se forma un montoncito. Ese es el ángulo de reposo natural del material y ese ángulo de reposo del material es este. Tenemos que conocer para el tipo de material que es material inerte cuál es su ángulo de reposo, ¿sí? Para poder determinar cuánto le vamos a poner, dependiendo de la cota que vamos a tener, cota final. Arriba de esto va a ir la subbase, la base, luego la carpeta, en el caso de un camino. Esta sería el terreno natural y esta es la cota a la cual vamos a llegar. ¿Sí? Eso pues topografía nos lo va a indicar. Aquí están haciendo el extendido inicial con un bulldozer, pero obviamente no es lo correcto. Se debe utilizar una motoconformadora para ir nivelando. Este material que está aquí abajo ya está despalmado, ¿sí? Y aparte, antes de empezar a colocar el terraplén, tiene que darse una compactación. Un equipo de compactación. Varias pasadas con equipo de compactación para asegurarse de que no va a haber asentamientos. Un asentamiento pues, sería crítico porque si al haber un asentamiento aquí, ¿sí? Pues esta parte también se va a caer y pues se va a dañar toda la estructura. Aquí está el material regado y está pasando un compactador pata de cabra. El compactador pata de cabra es el indicado para terrenos de este tipo. Material inerte, formación de terraplén. Aunque a mí me tocó trabajar en empresas constructoras
que no poseían este compactador y metían el rodillo vibratorio. Pues sí, sí se puede lograr, pero no es lo adecuado, porque el rodillo vibratorio se utiliza para lo que es ya la terminación de la base y la subbase, o si el camino se queda a nivel de revestimiento, pues el revestimiento. Esta es una estaca que la pone topografía, a cabeza de estaca están los niveles. A ese nivel tenemos que llegar. Las capas no deben ser mayores de 30 centímetros de espesor. El terraplén se forma en capas, ¿sí? Entonces, una capa se tiende, se nivela, se riega, se compacta. Otra capa se tiende, se nivela, se riega, se compacta. Y así sucesivamente. No mayores de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque la fuerza de compactación no llega más allá de los 30 centímetros. ¿Pueden ser menos? Sí, pueden ser menos, pero no más de 30 centímetros. Aquí está ya, toda vez que está la capa, entra el equipo de nivelación, topografía, para trazar, poner nuevas estacas para que cuando tiremos los camiones, saber a cuánta distancia deben de ir los montones para no sobrepasar los 30 centímetros. Se requiere mucha experiencia y esto pues el ingeniero con ayuda de los sobrestantes que son los, por decir así, los maestros mayores, pero de este tipo de obras, el segundo del ingeniero, pues ellos tienen muchísima experiencia. Entonces, bueno, a cada tantos metros tiren los camiones, ¿sí? Aquí ya vemos un terraplén pues, más consolidado. Ya se va formando aquí los taludes del trapecio. Y aquí vemos ya una moto conformadora que está nivelando. Bueno, pues el comportamiento mecánico debe ser el adecuado. Es decir, se debe llegar a un grado de compactación tal que soporte, porque esto es lo que soporta las cargas de los vehículos que van pasando por la carretera, esta estructura. Como ya vimos ahorita, no la carpeta asfáltica, lo que soporte la terracería. Obviamente si la terracería está mal, pues la carpeta se va a hundir. Claro, la carpeta va a sufrir desgaste porque cada vehículo que pasa, pues con la fricción va a desgastar cierta cantidad de milímetros de la carpeta. Entonces, como dijimos ahorita, no debe de ser el material ni demasiado seco ni demasiado húmedo. Se tiene que tener una humedad óptima. Es difícil en obra, pero nos piden aproximadamente un 90% o un 95% de lo que se consigue de compactación en laboratorio. Para este tipo de materiales es la prueba Proctor que se hace en laboratorio. También me tocó estar un tiempo en laboratorio y ahí sí se tiene controlado todo. Y para materiales de base y subbase, que ya contienen gravas, arenas y este tipo de material cementante, la prueba se llama Porter. Son dos tipos de pruebas distintos. ¿Sí? ¿Cuántas pasadas se deben dar con el rodillo? Pues las pasadas necesarias para lograr una compactación adecuada. Si damos demasiadas pasadas o si ejercemos demasiada presión, también lo que podemos hacer es romper el material, romper la estructura interna del material. Podemos romper la unión de las moléculas y entonces en lugar de estar compactando ya vamos a estar rompiendo el material. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Una, ¿Ninguna?
Bueno, miren, les voy a enseñar del... Está la unidad 2. Sí les mandé un enlace para el video. ¿Sí lo checaron? De la primera sesión. Por WhatsApp. Sí. Ok. Estas tareas son 4 tareitas pequeñas. Mañana vemos para cuándo serían. Este es cálculo de tracción disponible y tracción utilizable. Y aquí vienen todos los datos. Son 6 problemitas están muy sencillos. ¿Sí? Aquí 500 HP, pues hay que transformarlos a kilowatts. Vean las fórmulas. Y nada más hay algunos que hay que hacer algunas conversiones. La tarea 2 es resistencia a la tracción. Son 9 problemitas. Que también nada más es aplicar una fórmula. Pero si tienen alguna duda, denle una checada para mañana. Si hay alguna duda me dicen. Este problema del número de camiones, no hemos visto todavía eso, pero yo se los pongo aquí para que se quebren un poquito la cabeza. O sea, échenle materia gris y como ustedes crean, calculen el número de camiones necesario. Ojo, número de camiones que se requieren para que el equipo de carga, que ese cargador frontal tiene un cucharón de 2 metros cúbicos y el tiempo de ciclo es de 50 segundos, en ningún momento esté desocupado, sino que siempre esté ocupado. Aquí está la distancia de tiro, la velocidad de ida y la velocidad de retorno y el tiempo que se tarda en tirar el material. Piénselo. Por lo regular me lo resuelven bien. Hay que echarle, luego como dicen coco aquí. Y esta tarea 4, todavía no hemos visto este tema, lo vamos a ver mañana. Bien, pues me dicen que no hay preguntas, ¿verdad? ¿O hay preguntas sobre las tareas? No. Sí, digan. Las diapositivas, esas las puede proporcionar para sacar las fórmulas. Bueno, les voy a subir los videos. De hecho, estos están aquí, Ok. miren, en los apuntes. En los apuntes que tienen la plataforma, vienen los explosivos que les toca estudiarlo a ustedes. Por acá. Vienen más máquinas que no vimos, que les toca verlas a ustedes. Pero aquí están, miren. Tracción disponible. Lo de las diapositivas aquí está. Tracción disponible, tracción utilizable, factores de tracción. Esas grafiquitas son las mismas que les pasé en las diapositivas. Resistencia a la rodadura, factor de resistencia, resistencia a la pendiente, ¿sí? Desmonte, despalme, formación de terraplén. Y nos quedamos aquí. Este tema lo vamos a ver mañana. Y ya pasaríamos al siguiente tema. De todas maneras, los videos se los voy a subir. ¿Sale? Los voy a poner aquí. ¿Alguna otra duda que tengan? Mañana definimos para cuándo sería lo que serían las tareas. La tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4 y un pequeño examen, que es un cuestionario. No sé si ya presentaron el primero. ¿Ya lo presentaron? Sí, ya, Alex, ya. Ok,
Sería algo similar, pero de la unidad 2. Ese vale 50% y lo demás se reparte entre las tareas y la asistencia. Aquí tengo ya registrada la asistencia de quienes estuvieron el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? No, ninguna. Bueno, mañana nos ponemos de acuerdo con lo demás y vamos a ver lo que resta de esta unidad y si hay oportunidad pasamos a la siguiente. Tiene que ser rápido porque esto es lo más sencillo. Más adelante va a ser un poquito más elaborado. No complejo, sino elaborado. ¿Sí? Entonces, pues que pasen buena noche y nos vemos mañana igual, a la misma hora. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Gracias. Ya hice el Muy pase de bien. lista. Gracias. Que pasen buena noche. Hasta mañana. Mañana, buenas noches. Igualmente, Buenas gracias. noches. Hasta mañana.